quiero la casa, las cuentas y la custodia. Así, sin un solo titubeo, Julián soltó esa frase como quien ordena un café. No era una solicitud. Era una ejecución emocional, simbólica y financiera. Quería arrancarme todo: el hogar, el dinero, incluso mi derecho a ser madre. Lo dijo con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Y lo peor es que, en esa sala, todos lo veían como algo razonable. Me llamo Valeria. Tenía 38 años. Y mi hijo, 8. El juez escribía con indiferencia, como si escuchar a un hombre despojar a su esposa fuera rutina. Quizás lo era. Su abogada sonreía con superioridad, segura de la victoria. Yo no lloré, no grité, no supliqué. Permanecí en silencio, congelada. Pero por dentro, me ardía el alma. Sentí que el suelo se abría debajo de mí, y aún así, no me moví. Él me observaba, esperando que me derrumbara, como si mi dolor fuera parte del espectáculo. Pero no le di ese gusto, ni una lágrima, ni un temblor, solo mis ojos fijos en el vacío, porque lo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera Julián, era que yo sabía algo que podía cambiarlo todo, y no pensaba soltarlo tan fácilmente. Esa frase fue el inicio del fin, pero no del mío. Aunque sí, estaba a punto de perderlo todo: dinero, casa, familia, hasta la custodia de mi hijo. Pero no iba a perder mi historia, porque cuando una mujer calla, no siempre es por debilidad. A veces, es porque está esperando el momento justo para devolver el golpe. Y ese momento estaba más cerca de lo que él creía. En mi bolso, esa mañana, ya había una libreta, no para desahogarme, para anotar. Julián no necesitaba levantar la voz. No gritaba, no insultaba, no rompía cosas. Su poder era elegante, preciso, bien planchado como sus trajes italianos. Olía a éxito. Hablaba con tono pausado y tenía esa mirada de quien está acostumbrado a ganar. En la superficie, era el marido perfecto. Pero yo sabía que detrás de cada gesto cortés se escondía una amenaza calculada. Todo en él estaba diseñado para intimidar sin que pareciera. Su reloj costaba más que mi auto, y su madre, mi suegra, lo respaldaba como si fuera un dios. Las amigas de él me miraban con lástima disfrazada de cortesía. La palabra problemas nunca salía de su boca, pero la vivía dejándome sola en decisiones, en silencios, en esa especie de manipulación disfrazada de cuidado. Era sutil, pero era una jaula. Nunca se ensuciaba con escenas. Él no daba órdenes, hacía sugerencias. No decía, haz esto. Decía, yo lo resolveré, no te preocupes. Y así me fue anulando. No se justificaba nunca, no explicaba nada, y ese silencio suyo, esa seguridad absoluta, se convirtió en su arma más afilada. Me hacía sentir pequeña solo con su presencia, como si cuestionarlo fuera ridículo, pero yo empecé a notar algo. Esa seguridad tan absoluta era artificial, demasiado perfecta, como si nunca hubiera tenido que enfrentarse a un no, como si nadie jamás lo hubiera traicionado, desafiado, rebelado. Y ahí entendí. Él creía que nunca iba a perder. Esa fue su debilidad, porque cuando alguien se siente invencible, deja puertas abiertas sin darse cuenta. La primera vez que sentí que estaba sola fue en una cena familiar. Julián habló de nuestras finanzas delante de todos, como si yo no entendiera ni sumar. Su madre rió con esa elegancia venenosa que solo las suegras perfeccionan. Valeria es muy emocional para estos temas, dijo. Todos rieron. Yo no. Esa frase fue como una bofetada con guante blanco. Ahí entendí que no era solo él. Era todo un sistema. Amigos, parientes, colegas. Gente que me conocía desde hacía años, pero que ahora repetía sus palabras como si fueran propias. Comentarios sutiles como «¿no te cansas?» o «quizás exageras un poco», se convirtieron en parte del paisaje. Y poco a poco fui perdiendo mi lugar en mi propia vida. Yo observaba, escuchaba, callaba,
no por miedo, sino porque sabía que cada palabra suya construía una red. Él era el centro, y todos giraban a su alrededor, como si el simple hecho de ser hombre con dinero y discurso pausado le diera automáticamente la razón. Me etiquetaban de exagerada, de intensa, de dramática, cuando en realidad me estaban asfixiando con sutilezas. Pero empecé a guardar todo, cada frase, cada gesto, cada humillación disfrazada de consejo, porque algo dentro de mí cambió. Comprendí que no se trataba de dinero, ni siquiera de matrimonio. Era una lucha por poder. Y cuando entendí eso, dejé de llorar. Porque no estaba perdiendo a un esposo. Estaba enfrentando a un sistema que no soporta que una mujer piense por sí misma. Todo empezó con pequeños gestos que, al principio, yo misma justificaba. Una corrección en público, un "no fue así" tras una discusión, un "estás exagerando" cuando algo me dolía. Pero lo que realmente me rompió fue ese día en casa de unos amigos. Él hizo una broma sobre mis caprichos emocionales y todos rieron. Debajo de la mesa, su mano apretó la mía con fuerza, advertencia silenciosa. Después, en el coche, lo negó todo. Me dijo que yo lo había malinterpretado, que todo el mundo sabía que era en broma, que tenía que aprender a no tomarme las cosas tan a pecho. Y así fui dudando de mí misma. ¿Estaba loca? ¿Demasiado sensible? ¿Realmente todo era mi culpa? Me hablaba como si fuera una niña confundida. Y yo empezaba a creerlo. Con el tiempo, dejé de contar lo que sentía, porque siempre había una explicación lógica, una razón para invalidar mis emociones. Si lloraba, era hormonal. Si me molestaba algo, era porque no entendía el contexto. Si me callaba, era pasivo o agresiva. Todo lo que yo hiciera o dijera tenía una versión más razonable en su boca. Él reescribía mi realidad. Pero hubo un día en que no reaccioné. No le contesté, no me defendí, no hice preguntas. Solo lo miré en silencio. Y algo dentro de mí se cerró. Sentí que ya no buscaba comprenderlo. Ahora lo estaba observando. Ya no era su esposa confundida. Era una mujer en alerta, tomando nota. No lo sabía entonces. Pero ese fue el comienzo de mi estrategia. El primer aviso fue una simple transacción rechazada. Estaba en el supermercado, con el carrito lleno, y la tarjeta no pasó. Pensé que era un error del sistema. Llamé al banco. Esa cuenta ha sido desactivada por el titular principal, me dijeron. Mi corazón se hundió. Julián había bloqueado mi acceso al dinero, sin avisar, sin discutir, sin explicación. Así, de un día para otro. Cuando le pregunté, su respuesta fue impecable. No te preocupes, yo lo gestiono todo. Confía. Esa palabra, confía, se volvió su escudo para ocultar el control. Cada vez que cuestionaba algo, me decía que estaba siendo desconfiada, que lo hacía por mi bien. Me hablaba como si yo fuera una niña mimada y torpe con los números, una carga que él debía administrar. Y claro, desde fuera, parecía lógico. Él era el proveedor, el exitoso, el racional. ¿Quién iba a cuestionar que quisiera organizar mejor las finanzas? Nadie. Mientras tanto, yo no podía hacer una transferencia, ni pagar una consulta médica sin su autorización. Cada paso mío dependía de su aprobación. Me había quitado la voz, sin alzarla jamás. Pero en vez de armar un escándalo, me volví observadora. Empecé a revisar papeles cuando él dormía, a tomar fotos con el celular, a recordar nombres y fechas. Porque entendí algo crucial. Quien controla el dinero, controla la narrativa. Y yo no iba a dejar que él escribiera mi historia entera. No más. Ahora, mi silencio ya no era sumisión, era recopilación. La notificación llegó cuando menos lo esperaba. Estábamos cenando en casa, esa rutina ensayada de familia feliz, y su celular vibró sobre la mesa. Julián, confiado como siempre, se levantó para ir al baño y lo dejó ahí. No era algo que solía hacer. Y yo simplemente lo tomé. Lo abrí.
no porque quisiera encontrar algo, sino porque ya lo sentía en el aire. Y ahí estaba. Un mensaje de alguien llamada Clau. El emoji fue lo que más me dolió. No el nombre, no las palabras, no el «nos vemos después», sino ese corazón rojo. Era familiar, era íntimo, era mío, o al menos lo fue alguna vez. Pero no reaccioné. Volví a dejar el celular sobre la mesa y seguí comiendo. No hice escena. No lo enfrenté. No dije nada. Esa noche dormí junto a un hombre que ya no era mi marido. Era un desconocido con traje caro y perfume caro. Pero desconocido al fin. No me dolía la infidelidad por sí sola. Lo que me destrozaba era saber que mientras él me quitaba todo, casa, cuentas, custodia, construía otra vida a escondidas. Una donde yo ya no existía. Una donde yo era descartable. Pero ese descubrimiento no me quebró. Me organizó. Porque entendí que no estaba lidiando con una traición amorosa, sino con un patrón. Él mentía con la misma facilidad con la que sonreía. Jugaba a dos caras. Y cuando alguien juega así, no se le enfrenta de frente, se le estudia, se le espera. Y sobre todo, se le gana en silencio. Lo conocí por recomendación de una amiga que había pasado por algo parecido. No es simpático, pero es efectivo, me dijo. Y tenía razón. La abogada no me dio una sonrisa ni una palabra de consuelo. Solo extendió una carpeta desgastada y dijo: «Aquí no importa lo que sientes, importa lo que puedes probar». Me cayó mal, pero su frialdad era justo lo que necesitaba. Le conté todo, o casi todo. Él no reaccionó ante nada. Ni al gaslighting, ni a la infidelidad, ni al bloqueo financiero. Me pidió papeles, fechas, capturas de pantalla, transferencias, todo lo que tuviera valor legal. Nada emocional. El sistema no premia lágrimas, premia evidencias. Esa frase me perforó, pero me sirvió. Entendí que llorar no me iba a salvar. Con cada reunión, yo era menos víctima y más estratega. Dejé de hablar del dolor y empecé a armar el caso. Era raro. El abogado no prometía ganar. Ni siquiera decía que podía hacerlo. Solo decía que había método. Que si yo quería tener una oportunidad, tenía que volverme precisa. Que las emociones distraen y que Julián contaba con eso. Con que yo colapsara. Antes de despedirse, me lanzó una advertencia que me hizo temblar más que todo lo anterior. El sistema va a reaccionar. Él va a tratar de descalificarte. Te va a pintar como loca, como inestable, como una madre peligrosa. Prepárate. No supe si agradecerle o llorar. Pero salí de esa oficina con algo nuevo dentro de mí. Ya no buscaba justicia. Buscaba estrategia. Empecé a ver mi casa como una escena del crimen. No en el sentido dramático, sino metódico. Cada cajón, cada carpeta, cada rincón podía tener algo útil. Un recibo olvidado, una copia vieja de una escritura, una libreta con anotaciones. Y así fue como encontré la primera pista. Una llave antigua, sin identificación. No sabía qué habría, pero la guardé. Algo me decía que era importante. Luego vino el sobre. Lo encontré en un libro de contabilidad que él nunca abría. Estaba dirigido a una cuenta bancaria que no conocía. Adentro, una hoja con movimientos de dinero y una firma, la suya. No entendía todo, pero reconocí una transferencia a nombre de Claudia R. Mi estómago se revolvió. Ese papel valía más que 1000 discusiones. Lo escaneé y lo escondí en la nube. Seguí reuniendo piezas, correos electrónicos impresos, conversaciones sospechosas, capturas de pantalla con fechas y horas. Armé un archivo con todo. No lo compartí con nadie, ni siquiera con el abogado todavía. No quería mostrar mis cartas antes de tiempo. Cada objeto tenía un peso simbólico, pero también legal. Era como tener dinamita y saber exactamente cuándo encender la mecha. Ya no lloraba. Ya no dudaba. Cada prueba que encontraba era un ladrillo en mi nueva estructura.
una que él no veía venir, porque mientras Julián se paseaba seguro por el mundo, yo estaba construyendo el mío bajo tierra. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que él no, pruebas. Ya no era una intuición, era un caso, y estaba lista para usarlo, cuando llegara el momento. Julián empezó a acelerar como si presintiera que algo no le cuadraba. De pronto, dejó de ser el caballero silencioso y se volvió excesivo. Hablaba demasiado, opinaba sobre todo, hacía apariciones públicas conmigo como si fuéramos la pareja perfecta. Incluso organizó una cena en casa con amigos para celebrar la vida, según él. Yo solo observaba, porque ese exceso delataba miedo. Durante esa cena, noté que sus historias ya no coincidían. Contaba una versión de nuestros acuerdos financieros que jamás existieron. Una amiga suya me miró raro, como si algo no cerrara. Julián no estaba siendo cuidadoso. La soberbia le hacía hablar de más, y eso me beneficiaba, porque cada contradicción era una grieta más en su fachada perfecta, y yo estaba tomando nota de todo. Su madre, esa aliada incondicional, también comenzó a mostrar señales de nerviosismo. Me preguntaba cosas fuera de lugar, como si quisiera confirmar si yo sabía algo. La familia entera parecía girar en torno a un solo objetivo, mantener las apariencias. Pero en el fondo, sentían que algo estaba a punto de explotar. Y tenían razón, solo que no sabían cuándo, ni cómo. Yo, por mi parte, empecé a ceder. A propósito, fingí no saber nada. Acepté pequeños gestos. Incluso hice que me viera agradecida por su generosidad ocasional. Y eso lo tranquilizó. Bajó la guardia. Empezó a confiarse. No sabía que estaba firmando su propia sentencia con cada paso, porque el regreso al tribunal estaba cerca, y esta vez no iba con las manos vacías. El día de la audiencia final llegó sin drama. No había música de fondo, ni miradas de película. Solo un pasillo frío, mi abogada seria y Julián con esa sonrisa automática que usaba cuando se sentía en control. Yo, en cambio, estaba en silencio. No por miedo, sino porque ya no necesitaba decir nada. Tenía en mi bolso un sobre sellado, y eso lo cambiaba todo. Cuando el juez pidió los documentos, mi abogado se levantó con calma. Entregó el sobre, mencionó fechas, nombres, cifras y una frase que me estremeció. Se solicita la revisión completa del patrimonio oculto y transferencia no declarada. Julián se giró hacia mí. Su sonrisa desapareció. No entendía. Por primera vez, no entendía lo que estaba pasando. Y ahí supe que había ganado. El juez pidió un receso para analizar la nueva evidencia. Nadie hablaba. Julián sudaba. Su abogada lo miraba confundida. Y yo solo respiraba. No con alivio, sino con una dignidad que había estado enterrada por meses. No necesitaba venganza. Necesitaba esto. Justicia clara, ordenada, sin gritos. Porque cuando el sistema habla por ti, tu silencio se convierte en poder. La sentencia no tardó. Custodia compartida, revisión del acuerdo de bienes, acceso equitativo a cuentas. Frases técnicas, frías, pero con efecto devastador. Julián salió del tribunal más solo que nunca. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no salí derrotada. Salí en paz. Las primeras 2 semanas después del fallo no fueron libertad, fueron logística. Tenía el calendario de visitas pegado en la nevera, con marcadores de colores que antes usábamos para cosas felices. Ahora solo marcaban días de separación. Preparaba su ropa como si fuera a un campamento, no con su padre. Cada prenda, cada juguete, me recordaba que ya no controlaba ni siquiera la cotidianidad. Era madre a medias, en semanas alternas. La gente me decía que debía estar contenta, que había logrado lo que muchas no podían. Y sí, en el papel, tenía razones para celebrar, pero por dentro estaba en ruinas. No me dolía solo lo que perdí, me dolía lo que ya no era. Porque después de una guerra de ese tipo, no se vuelve igual, ni como esposa,
ni como madre, ni como mujer. No lloraba, no hablaba. Me limitaba a existir con funcionalidad mínima. Cocinaba, trabajaba, respondía mensajes. Pero cada vez que cerraba la puerta tras despedir a mi hijo, sentía que parte de mí se iba con él. Y aunque Julián no estaba físicamente, su sombra seguía en la casa. Yo sabía, él no había terminado. Y algo me decía que iba a volver. No pasó ni una semana desde la última audiencia cuando comenzaron los gestos. Primero, un ramo de flores en la puerta del colegio de mi hijo, supuestamente de parte de papá. Luego, una cartita escrita con letra de niño, pero con frases que no eran suyas. Mamá, papá dice que te extraña. ¿Podemos volver a ser una familia feliz? Sentí el estómago cerrarse. Julián había cambiado de estrategia. Ya no era el abogado frío, ni el exmarido vengativo. Ahora era el padre arrepentido, el hombre que se dio cuenta de lo que perdió. Todo disfrazado de ternura, con mensajes indirectos a través de nuestro hijo. Me saludaba con cariño exagerado durante las entregas. Hablaba de tiempos mejores. Pero cada palabra era cálculo. Yo respondía con educación, ni fría ni cálida, neutra, sin emociones que pudiera usar en mi contra. Sabía que no era por amor ni por el niño, era por control. Porque alguien como él no acepta perder poder, solo cambia la forma de ejercerlo. Y esta nueva versión suya, tan melosa y cuidadosa, me daba más miedo que el hombre que me gritaba en silencio. Lo que me dolía no era la manipulación en sí, sino el uso de nuestro hijo como puente, o como carnada. Porque cada vez que él decía, «El niño me pregunta por ti», yo sabía que esa pregunta no era del niño. Era su voz disfrazada. Y lo peor era que, si yo reaccionaba mal, quedaría como la madre rencorosa. Así que me limité a lo único que sabía hacer bien, observar. Cada vez que mi hijo volvía de casa de Julián, algo en mi hogar cambiaba. No era algo evidente, era sutil. Un juguete nuevo, brillante, con un chip rastreador dentro. Una mochila con doble fondo. Una camiseta impregnada con el perfume exacto de Julián. Al principio pensé que era paranoia, hasta que abrí la mochila y encontré una nota. Te extraño, mamá. Papá dice que tú también. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía invadida. No por él directamente, sino por los pequeños rastros de su presencia. Cambiaba cosas de lugar. Dejaba libros abiertos con frases subrayadas que él sabía que yo leería. Era como si intentara marcar territorio usando a nuestro hijo como medio. Un campo de batalla emocional en forma de rutina doméstica. No lo enfrenté. No lo llamé. No le escribí. Empecé a mover mis piezas en silencio. Reorganicé el cuarto del niño. Instalé una nueva cerradura. Hablé con la maestra de la escuela, con el pediatra, con la niñera. Les pedí que registraran todo, que observaran sin intervenir. No porque quisiera armar escándalo, sino porque ahora la guerra era otra, psicológica. Y ahí tomé una decisión clara. Mi casa no sería más su extensión, ni emocional ni simbólicamente. Si él quería jugar a las sutilezas, yo sabría ser más sutil. Porque lo que Julián no entendía es que yo ya no era la misma. Y mientras él trataba de reconquistar espacios con gestos bonitos, yo blindaba los míos, con estrategia. Después de todo lo que pasó, vino la parte que nadie te cuenta. El silencio real, el después. Cuando ya no hay audiencias, ni gritos, ni abogados, solo una mujer sola, con facturas en la mesa y una agenda que no alcanza. Me levantaba antes del sol, preparaba desayunos, respondía a correos, pagaba deudas, y por las noches lloraba sin hacer ruido para no despertar a mi hijo. No había red de apoyo. Algunas amigas se habían alejado por no saber qué decir. Otras, por lealtad a Julián. La familia, ausente. Yo era madre, empleada, administradora, psicóloga, todo al mismo tiempo.
No tenía tiempo para lutos. Cada día era una batalla pequeña. Hacer mercado, no olvidar la tarea del niño, recordar sonreír, sobrevivir sin que se note. Empecé a anotar todo, no por organización, sino por no olvidar quién era. Llevaba un cuaderno donde apuntaba hasta los logros más absurdos. Pagué la luz a tiempo, no grité, sonreí de verdad. Esos detalles eran mi termómetro, porque aunque nadie lo viera, cada pequeño logro era una reconstrucción interna. Un ladrillo más en la nueva mujer que estaba naciendo. Pero justo cuando creía que estaba destinada a seguir sola, alguien llamó a la puerta. Era mi hermana, esa misma con la que no hablaba desde hacía años. No traía flores ni discursos, solo una mirada seria, una mochila vieja y una frase que me descolocó. ¿Estás lista para saber la verdad sobre él? Y ahí supe que algo grande estaba por empezar. Nunca fui cercana a mi hermana. Éramos esas personas que se quieren pero no se entienden. Ella siempre fue la del carácter fuerte, la que se fue temprano de casa, la que nunca soportó a Julián. Yo, en cambio, la veía como una figura incómoda, difícil. Por eso, cuando apareció en mi puerta después de tantos años, mi primera reacción no fue alegría. Fue desconfianza. Entró sin pedir permiso. Miró a mi alrededor como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Sacó un álbum de fotos antiguo de su mochila, uno que creíamos perdido. Lo abrió y me mostró una foto. Mamá, papá, nosotras dos, y un hombre al fondo que no reconocí. ¿Sabes quién es?, me preguntó. Negué con la cabeza. Ella sonrió. Entonces escúchame con atención. Las primeras conversaciones fueron tensas. Ella no era dulce ni delicada. Su forma de cuidar era confrontar, pero me trajo recuerdos, datos, papeles. Hablaba de cosas que yo había olvidado o nunca supe. Me enseñó una nota vieja de nuestra madre, donde advertía sobre alguien llamado J.L., que debía mantenerse lejos. ¿Nunca te diste cuenta?, me preguntó. Julián no aparece de la nada. No sabía si creerle. Parte de mí quería cerrar los ojos y seguir con mi vida. Pero algo en sus palabras encajaba con todo lo que yo ya había vivido. Y entonces lo dijo. Creo que Julián no es quien dice ser. Y si tengo razón, tú no estás luchando solo contra un ex. Estás luchando contra una mentira de años. Sentí frío, porque supe que ella hablaba en serio. Mi hermana se convirtió en una investigadora a tiempo completo. Mientras yo cuidaba al niño y lidiaba con el día a día, ella se sumergía en registros, archivos, bases de datos. A las 2 semanas me mostró su primer hallazgo. Una empresa registrada a nombre de Julián, pero con una fecha anterior a la que supuestamente nos conocimos. Y lo más extraño, en esa sociedad figuraba otra mujer. Al principio pensé que era una ex, pero al seguir la pista, descubrimos algo peor. Esa mujer, Claudia, seguía vinculada a cuentas bancarias y movimientos financieros. No era una historia vieja. Era presente. Un inmueble estaba a su nombre, pero lo había comprado Julián. Y por alguna razón, la dirección coincidía con la zona donde él decía ir a reuniones de negocios. Empezamos a construir un mapa. Fechas, nombres, documentos cruzados. Descubrimos que Julián usaba intermediarios, testaferros, para mover dinero, que había viajes que nunca me mencionó. Y lo más inquietante, tenía conexiones con un despacho jurídico que tramitaba divorcios express, a nombre de personas que luego desaparecían del mapa. Ya no era una cuestión conyugal, era otra cosa. La pieza que cerró el rompecabezas fue una factura a nombre de Claudia con pagos mensuales, de una empresa donde Julián decía no trabajar más. Entonces entendí. Ella no era solo una amante, era parte del esquema, y quizás, como yo, también era una víctima. Pero había algo más, algo que mi hermana aún no me decía. Lo notaba en su cara, y sabía que no iba a gustarme. Fue mi hermana quien contactó a Claudia. Yo no sabía si quería verla. Tenía miedo de lo que pudiera salir de esa conversación, miedo de quebrarme otra vez.
pero ella aceptó el encuentro. Nos citamos en una cafetería pequeña, lejos de todo. Cuando la vi entrar, no fue lo que esperaba, ni exuberante, ni provocadora, ni amenazante. Era una mujer cansada, ojerosa, con la misma tristeza que yo había visto en mi espejo. Nos saludamos en silencio. Yo no sabía por dónde empezar. Ella lo hizo. No sé qué te contó, pero te aseguro que a mí también me mintió. Me mostró fotos de su hijo. Sí, tenía un hijo con Julián. Y luego, correos donde él le prometía que estaba a punto de dejar todo por ella. Eran los mismos discursos que me había dado a mí años atrás, copiados y pegados, casi palabra por palabra. No hubo gritos, no hubo insultos, solo un dolor compartido flotando en el aire. Ambas habíamos sido manipuladas por el mismo hombre, pero con guiones distintos. Ella no sabía de mí, yo no sabía de ella, y al mismo tiempo, las dos sabíamos que no éramos las únicas. Me mostró un email donde Julián le pedía que no se comunicara con nadie de su pasado, que todo era tóxico. Ahí supe que el patrón era real. Nos despedimos con un abrazo seco, incómodo, pero sincero. No éramos enemigas. Éramos sobrevivientes de la misma telaraña. Ella no me pidió perdón. Yo no se lo exigí. Pero antes de irse, me dijo algo que me congeló. Yo también encontré cosas. Y creo que si unimos lo que sabemos, podemos pararlo. Por primera vez, sentí que la historia no era solo mía. Lo que comenzó como una sospecha personal se convirtió en una investigación colectiva. Claudia y yo empezamos a intercambiar información, y pronto otras mujeres aparecieron. Una excompañera de universidad, una antigua socia comercial, incluso una exvecina de la infancia. Todas con historias distintas, pero con el mismo protagonista, Julián. Sus mentiras no eran errores, eran sistema, método, repetición. Cada una de ellas tenía su propia versión del mismo guión. Seducción, dependencia emocional, aislamiento, control financiero y una caída abrupta cuando ya no eran útiles. Algunas habían tenido hijos, otras habían terminado con denuncias falsas, otras simplemente desaparecieron del radar social. Lo más inquietante no era el daño personal, era la estructura. Julián operaba como un depredador legal. Recolectamos capturas de mensajes, fotos, audios, correos. Había contradicciones documentadas, testimonios consistentes, movimientos sospechosos. Incluso una de ellas tenía una denuncia que nunca prosperó porque faltaban pruebas. Y entonces entendí. No estábamos lidiando con un hombre que engañaba mujeres. Estábamos frente a un patrón de abuso encubierto por su estatus, su dinero y su capacidad de manipular la narrativa. Pero a pesar de todo lo que sabíamos, aún había una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Exponerlo públicamente y arriesgar una contraofensiva brutal? ¿Guardar silencio y protegernos individualmente? Esa duda me perseguía por las noches. Porque ahora ya no era solo mi historia. Era la historia de muchas. Y lo que decidiéramos hacer iba a tener consecuencias. Fui yo quien dio el primer paso. Contacté a una periodista especializada en casos de violencia institucional y abuso de poder. No le di nombres al principio. Solo conté la estructura, el modus operandi. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Esto no es un caso, es un patrón. Y si tú estás dispuesta a hablar, yo te garantizo que no te van a callar». Dudé, pero acepté. La entrevista fue grabada en un espacio neutro, sin mi rostro, sin detalles comprometedores. Mostramos documentos, audios, registros cruzados, todo verificado. No mencionamos el nombre de Julián, pero las piezas eran evidentes para quienes lo conocían. Fue un testimonio sereno, sin venganza, solo hechos. Una narrativa estructurada para protegerme y exponerlo al mismo tiempo. Cuando el reportaje salió, se volvió viral en cuestión de horas. La gente empezó a atar cabos. Las otras mujeres compartieron el enlace con valor y rabia. Y en los comentarios aparecieron nuevas voces, más víctimas,
Más historias similares. El círculo se ampliaba. Ya no se trataba de mi caso, ni del de Claudia. Era una red, y estaba saliendo a la luz. Pero lo que no sabíamos, o fingimos no saber, es que Julián iba a reaccionar. Y no con un mensaje privado, ni con un intento de diálogo. No. Él iba a contraatacar como siempre lo hizo, manipulando el sistema a su favor. Y cuando llegó su respuesta, fue más peligrosa de lo que imaginamos. No pasó ni una semana después de la entrevista, cuando recibí una carta certificada. Era del abogado de Julián. Me acusaban de alienación parental, de instrumentalizar al menor con fines personales, de difamación con consecuencias civiles y penales. Era una amenaza legal cuidadosamente redactada, diseñada no para buscar justicia, sino para asustarme, silenciarme y desmoralizarme. El mismo día, algunos medios sensacionalistas comenzaron a publicar artículos con titulares venenosos. Mujer despechada lanza campaña contra padre ejemplar. Habían armado un dossier falso con recortes de mi vida, sacados de contexto, manipulados con precisión quirúrgica. Amigos en común empezaron a llamarme, confundidos. Yo ya no era la víctima, yo era la conflictiva. Pero no me quebré, porque ahora ya sabía cómo funcionaba. Era el mismo guión, solo que más agresivo. El mismo Julián que me susurraba al oído, ahora me gritaba desde los diarios. Pero había algo distinto esta vez. No estaba sola. Tenía pruebas, testigos, respaldo legal y, sobre todo, la verdad. Y aunque dolía ver cómo intentaba destruir mi imagen, también entendí que era su último cartucho. Lo leí entre líneas. Su movimiento no era de poder, era de desesperación, porque alguien que necesita aplastar públicamente a quien lo enfrentó, ya no está ganando, está huyendo. Así que no respondí de inmediato. Solo dije una frase cuando mi abogada me preguntó qué haríamos. Ahora esto es personal, porque él me había quitado todo. Pero ahora, yo tenía algo que él nunca va a recuperar. Nunca imaginé que el juicio más fuerte no sería en un tribunal, sino en las redes. Después de la entrevista, las reacciones se multiplicaron. Algunos me acusaban de mentirosa, de exagerada, de buscar fama. Pero otros comenzaron a investigar por su cuenta. Gente que no conocía empezó a publicar documentos, registros, datos que confirmaban partes de mi historia. No los conocía, pero sentía que no estaba sola. Un perfil anónimo compartió un documento clave, una denuncia vieja, archivada, con el nombre completo de Julián. Otra cuenta filtró contratos dudosos de su empresa. Cada día aparecían más piezas del rompecabezas, pero esta vez no salían de mí. Yo guardaba silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque, por primera vez, el mundo hablaba por mí. Me escribieron mujeres que nunca habían hablado. Excompañeras de colegio, empleadas domésticas que trabajaron en nuestra casa, incluso una profesora de mi hijo. Todas compartiendo detalles que coincidían. Una marea de voces se estaba levantando. Y Julián, que tanto controló la narrativa, ya no podía callarlas. Ni con amenazas, ni con abogados. Esta vez, el juicio era de todos. Y justo cuando pensé que no podía pasar nada más inesperado, apareció una mujer. No era una víctima. Era una funcionaria. De voz firme, ojos cansados, me escribió: «He visto suficiente. Este caso no va a quedarse así». Y ahí supe que lo que empezó como una historia personal estaba a punto de cruzar una nueva frontera. Su nombre era Isabel. Trabajaba como asesora jurídica en un organismo que revisaba casos de violencia institucional silenciada. No usaba maquillaje, ni hablaba fuerte. Pero cuando se sentaba frente a ti, entendías que algo iba a cambiar. Me llamó sin prometer nada. Solo dijo: «Tengo autorización para revisar tu caso completo. Y no me interesa tu versión, me interesa lo que prueban los documentos». Me cayó bien de inmediato.
Ella reabrió archivos olvidados, revisitó decisiones anteriores, encontró incongruencias, omisiones, firmas sospechosas. En menos de 2 semanas, presentó una solicitud formal para que el caso de Julián fuera investigado desde otro ángulo: el uso sistemático del sistema judicial para manipular mujeres. Nunca lo había escuchado nombrado así. Me estremeció, porque eso era exactamente lo que había vivido, y nunca supe cómo llamarlo. La noticia llegó primero como un rumor, luego como una notificación oficial. Habían aceptado revisar no solo mi caso, sino los otros 3 que surgieron a posa entrevista. Las víctimas eran distintas. El patrón, idéntico. Isabel no me pedía declaraciones emocionales, solo hechos, fechas, nombres. Yo entregaba todo, pero no aparecía en las reuniones. Me mantenía al margen. Ahora era el sistema el que hablaba por mí. No sentí alivio. Sentí respeto. Porque por fin, alguien dentro del sistema veía lo que tantas veces había sido ignorado. Y cuando Isabel me mandó una copia de la petición oficial firmada, vi algo que me hizo temblar. El nombre completo de Julián, en la portada, bajo el título Investigación por abuso estructural de poder. Cerré el archivo. No lloré. Solo dije en voz baja: por fin. Apareció de la nada, como si el destino lo hubiera puesto en pausa hasta ahora. Se llamaba Mateo. Había sido mi jefe años atrás, en mi primer empleo antes de casarme con Julián. No éramos cercanos, pero me respetaba. Me escribió por mensaje privado: he seguido tu historia. Si necesitas que alguien diga cómo eras antes de él, cuenta conmigo. No era un gesto sentimental. Era una declaración de integridad. Aceptó grabar un video corto. Contó cómo me destacaba, cómo hablaba con seguridad, cómo tenía iniciativas propias. Y luego dijo algo que me atravesó. La Valeria que conocí no era una víctima, era una líder. Y si dejó de serlo, alguien la apagó. Ese testimonio se volvió viral. No por la emoción, sino por la claridad. Mostraba lo que Julián me había quitado: mi voz, mi presencia. Después de eso, más personas aparecieron. Una colega de universidad, una vecina que había presenciado escenas incómodas, incluso una prima lejana. Cada quien sumaba piezas, y yo no los buscaba. No les pedía nada, solo agradecía en silencio, porque entendía que esta vez yo no tenía que contar toda la historia. La historia se estaba contando sola. No respondía públicamente. No compartía los videos. Ni siquiera comentaba. Observaba. Y en ese silencio me fortalecía. Porque por fin, la narrativa no era mía ni de Julián. Era de todos los que vieron, los que callaron antes y ahora decidían hablar. El efecto dominó había empezado. Y ya no había forma de frenarlo. La primera vez que mi hijo me preguntó si todo lo que decían de mí era cierto, sentí un nudo en la garganta. Tenía los ojos grandes, confusos, como si estuviera atrapado entre 2 mundos que no entendía. No le mentí. Tampoco le conté todo. Le dije lo esencial. A veces, los adultos hacen daño sin gritar, pero mamá está bien, y tú estás a salvo. No sabía si era suficiente, pero era lo más honesto que podía darle. Desde ese día, empecé a reconstruir nuestro vínculo. No con grandes discursos, sino con presencia. Meriendas juntos, juegos, preguntas que antes me dolían, ahora eran puentes. Dejé de protegerlo con silencios y empecé a hacerlo con verdad dosificada. Porque entendí que ser madre no era fingir que todo estaba bien. Era enseñarle que incluso en el caos, el amor permanece. Un día, sin previo aviso, él se acercó con un dibujo. Era nuestra casa, con flores en la ventana y nosotros 2 en el jardín. «Te puse feliz porque ya no estás triste», me dijo. No supe qué decir. Lo abracé con fuerza. Ese dibujo no era solo arte infantil. Era una prueba de que él sentía el cambio, de que mamá ya no sobrevivía. Mamá estaba volviendo. Pero en medio de todo eso,
Él dijo algo más, algo que me congeló. Papá me dijo que tú querías separarnos, pero que igual me cuidas. No reaccioné. Solo lo miré y asentí, porque esa frase era prueba de manipulación directa. Y aunque me dolía que lo usaran así, también me dio algo crucial, una nueva pista, y una razón más para seguir luchando. Lo que Julián siempre había controlado con precisión, finalmente se le escapó de las manos. Fue en una reunión social, una de esas donde se siente cómodo, rodeado de gente que lo admira. Alguien mencionó mi nombre sin intención de provocar. Y Julián, confiado, respondió con una sonrisa torcida. Ella sabe cómo manipular el sistema. Aprendió bien de mí. La frase fue rápida, casi un chiste, pero alguien la grabó. El video no tardó en circular. Al principio en grupos pequeños, luego en perfiles públicos. Su tono, su expresión, sus palabras, eran una confesión velada, pero brutal. No solo admitía haberme manipulado, se reía de eso, y lo decía como quien cuenta una anécdota graciosa. No necesitaba explicaciones. La gente entendió. Lo que siempre fue intuición, ahora tenía voz. Y era la suya. Yo no compartí el video. No lo comenté. No hice ninguna declaración. Pero lo vi tantas veces que me lo memoricé. Porque esa grabación no era solo una prueba para la justicia. Era una prueba para mí. Me recordaba que yo no estaba loca, que no había exagerado, que todo lo que soporté tenía nombre y rostro, y que por fin se había expuesto solo. Esa grabación fue la última gota para muchos. La justicia, que hasta entonces dudaba, empezó a moverse. Nuevos pedidos de revisión, nueva presión pública, nuevos artículos. Julián intentó controlar los daños, pero ya era tarde. El sistema que siempre usó a su favor, ahora empezaba a volverse en su contra, y esta vez no había máscara que lo salvara. La nueva citación judicial llegó sin previo aviso. Julián había intentado mover hilos, revertir decisiones, denunciarme por difamación, pero esta vez algo había cambiado. El juez no pidió explicaciones emocionales, pidió pruebas, y las pruebas ya no estaban de su lado. La audiencia fue breve, técnica, fría, implacable, como él solía ser conmigo. Esta vez, el sistema hablaba con su propio lenguaje, y lo desmontaba. Intentó mostrar su versión de víctima. Padre preocupado, empresario honesto, hombre traicionado. Pero el video filtrado, los documentos cruzados, los testimonios y las inconsistencias en su relato pesaban más. Su abogado sudaba. Julián miraba hacia todos lados, esperando un salvavidas que no llegó. El juez solo dijo: no se puede usar el sistema como arma. Aquí se termina ese patrón. El fallo fue claro. Se desestimó su denuncia contra mí, se le retiraron beneficios legales previos, y se abrió una investigación por abuso de recursos jurídicos con fines personales. Nada de eso era espectacular para la prensa, pero para mí era justicia simbólica, porque no solo estaba ganando un caso, estaba cerrando un ciclo. Él ya no era intocable. Cuando salimos del tribunal, mi abogada me miró y repitió algo que yo había dicho meses atrás. Ahora esto es personal. Pero esta vez, no con rabia, con dignidad. Porque la verdadera victoria no era verlo caer, era ver que yo ya no necesitaba derrumbarlo para estar en paz. Había aprendido a caminar por encima de las ruinas, sin mirar atrás. No estaba en mis planes dar charlas ni ser ejemplo de nada. Pero un día me invitaron a un evento sobre mujeres y resiliencia. Dudé, pensé en decir que no. Pero algo dentro de mí, una versión nueva, más firme, dijo que sí. Me subí al escenario con la voz temblorosa, las manos sudadas y una verdad simple. No quería contar mi historia. Quería evitar que otras vivieran la misma. No hablé de Julián, ni de juicios. Hablé de patrones, de silencios, de cómo una mujer puede perder su voz sin que nadie le grite. Y mientras hablaba, vi ojos húmedos en la audiencia. Mujeres que no me conocían, pero sabían exactamente de lo que hablaba. Al bajar,
Una joven me abrazó y dijo: «Gracias. Ahora sé que no estoy loca». Esa frase valía más que cualquier sentencia judicial. Después del evento, comenzaron a llegar mensajes. No de pena, sino de admiración genuina. Gente que me había juzgado antes, ahora pedía disculpas. Vecinas que se alejaron, colegas que dudaron, incluso familiares que guardaron silencio. No todos volvieron, ni era necesario, pero por primera vez no me veían como víctima ni como culpable. Me veían como alguien que resistió, y justo cuando creí que todo estaba volviendo a su lugar, recibí una propuesta. Una organización internacional quería que compartiera mi experiencia como parte de un programa educativo. No como historia de sufrimiento, sino como caso real de recuperación. No sabía si aceptarla, pero entendí que mi historia ya no me pertenecía del todo. Había sido dolor, pero ahora también era herramienta. Mudarse fue más simbólico que práctico. La casa donde vivía ya no me dolía, pero tampoco me inspiraba. Cada rincón tenía ecos de batallas antiguas. Así que un día, sin anunciarlo, empacamos todo y nos fuimos. No lejos, no con drama. Solo un nuevo código postal, paredes en blanco, una cocina donde nadie había gritado jamás. Fue el primer espacio que elegí para vivir, y no para sobrevivir. Comencé a trabajar en un proyecto propio. Algo pequeño, pero mío. Cursos online sobre relaciones sanas, finanzas para mujeres, autocuidado realista. No era gurú de nada. Solo una mujer con cicatrices que sabía lo que no quería repetir. Actualicé mi currículum, diseñé mi logo, abrí una cuenta con mi nombre. Nadie más firmaba mis decisiones. Por primera vez, cada paso era mío. Volví a salir. No en citas, aún no. Pero a caminar, a cafés, a librerías. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. A comer sin pensar en quién me miraba. A vestirme para mí. Incluso me animé a redecorar mi look. Nada radical. Solo un corte de cabello que parecía decir: aquí empieza otra cosa. Mi hijo me miró y dijo: parezco tener una mamá nueva. Yo le sonreí. Por dentro, entendía que tenía razón. Una tarde, mientras organizaba unas cajas, encontré una carta mía, antigua, escrita en los primeros meses del infierno. Decía: ojalá algún día esto tenga sentido. La leí, la guardé y la respondí con otra. Sí, lo tuvo, porque no había vuelto a ser quien era. Había vuelto a mí, pero distinta, más fuerte, más libre, más yo. No fue planeado, ni buscado. Julián me escribió un mensaje escueto. ¿Podemos hablar? Dudé si responder. Ya no le temía, pero tampoco le debía nada. Acepté un encuentro breve, en un lugar público. Nos sentamos frente a frente, como dos personas que una vez compartieron una vida y ahora solo compartían restos. Él hablaba con calma, como si nada hubiera pasado. Yo lo escuchaba como quien ya no necesita entender. Intentó apelar a la nostalgia. Mencionó los buenos tiempos, las fotos antiguas, la familia que pudimos haber sido. Me dijo que se sentía solo, que no entendía cómo todo se había salido de control. Yo no respondía. No por desprecio, sino porque ya no había diálogo real. Él hablaba con una versión de mí que ya no existía. Y yo solo quería cerrar ese capítulo de manera limpia. Finalmente, soltó la frase que lo delataba todo. No sé en qué momento te perdí. La dijo con honestidad, creo. Pero también con esa desconexión típica de quien nunca entendió lo que rompió. Yo respiré hondo y respondí con suavidad. Me perdiste el día que pensaste que yo no iba a levantarme. No había rabia en mi voz, solo certeza. Era la última línea de una obra que ya había terminado para mí. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas. Él se fue caminando despacio. Yo, más ligera, porque no necesitaba que él me reconociera. No necesitaba su validación ni su perdón. Solo necesitaba ver con mis propios ojos lo que ahora era evidente,
que él no me quitó todo, me liberó. Y ya no le debía ni una emoción más. La libertad no llegó como un grito, ni como una celebración. Llegó en una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno con mi hijo. Él tarareaba una canción, yo servía el jugo. Nadie corría, nadie lloraba, nadie tenía miedo. Era solo eso, paz. Y me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en Julián, sin sentir alerta, sin revisar cada mensaje con ansiedad. Esa era mi libertad, silenciosa, real. Mi casa tenía plantas vivas, risas sinceras y un desorden bonito. Había aprendido a reír sin culpa, a descansar sin explicaciones. Mis días eran simples, pero llenos. Ya no estaba huyendo del pasado, ni buscando justicia. Estaba viviendo, porque al final no se trataba de venganza ni de olvido. Se trataba de reconstruirme. Y me reconstruí en mí, no en oposición a él. Una tarde abrí el cajón donde guardo recuerdos. Encontré una foto nuestra, antigua, de cuando yo pensaba que el amor todo lo podía. No la rompí, no la guardé tampoco. Solo la miré y pensé, gracias por enseñarme quién no quiero ser jamás. Cerré el cajón y volví a la cocina, donde mi hijo me esperaba con la mejor frase que alguien puede decir. Mamá, ¿jugamos? Y sí, al final, él no me quitó todo. Me dejó libre. Y eso valía más que cualquier herencia, casa, cuenta o apellido. Ahora soy yo quien decide a qué historia pertenezco. Y créeme, no volvería atrás por nada del mundo.